aérea. Exactamente, y de nuestro país, querida Camila. Coronado el 2018 como el año donde más registro ufológico en la historia de la humanidad que se haya tenido alguna vez algún tipo de recuerdo, hoy día hemos hecho la selección de los mejores, precisamente, videos respecto a estos objetos voladores no identificados. Como en algún programa anterior hemos establecido que si es que se cumplen ciertas profecías, el próximo año, 2019, que ya prácticamente comienza, podría ser el año definitivo de un contacto. Vale decir, donde alguna raza de visitante podría llegar a manifestarse de manera pública, en donde ya no cabría absolutamente ni la más mínima pizca de duda respecto a la existencia de estos visitantes en nuestro planeta a lo largo de nuestra historia. Vamos a partir de inmediato. Como decía bien Camila, todos los registros son solo de este año 2018. Nos vamos al 15 de septiembre. Esto sucedió en Nueva York, específicamente en New Jersey, en donde ni más ni menos, desde 3 puntos de vista, desde 3 registros diferentes, lograron captar un mismo fenómeno. Vamos a ese video, señor director, el primero de esta noche. ¿Qué fue lo primero que se dijo de este registro? Grupos de escépticos, también bajo la intención de darle alguna explicación lógica frente a lo inaudito de este registro, quieren algún tipo de fuegos artificiales. No, claramente eso fue descartado. No es el comportamiento, es absurdo, claro, de ninguna luz de tipo bengala, que no dura tanto tiempo en el cielo y que desciende rápidamente y que estalla en multicolores. Estos son objetos silenciosos que comienzan a aparecer tímidamente hasta que conforman un verdadero enjambre, aglutinándose en una porción muy específica del cielo nocturno de New Jersey. Lo que ustedes están viendo son al menos 3 puntos de vista sobre un fenómeno que incluso fue captado por las cámaras profesionales de los canales de televisión. Eso significa que desde un lado se tiende a ver, por eso se ve, perdón, yo pensaba que estaba girando y por eso iban cambiando las luces. Perfecto, no, está haciendo un juego con 3 tomas distintas. O sea, por un en lado, algunos comentan algunas cosas, otras personas. O sea, por un lado tiene menos luminosidad que por otro. Algo que también comentamos durante el año en Proyecto OVNI. Absolutamente. En algunos casos, sobre todo cuando son objetos únicos, muy bien lo que decía Lama, pareciera que cierta parte del objeto refleja el sol, ¿cierto? Y el otro no es tan iluminado, en este caso de noche, que necesita tener luz propia para poder ser visto. Ahora, fíjate que es bien curioso, porque alguien podría pensar que se trata de un solo objeto que tiene como, ¿cómo decirlo? Como energía de plasma, ¿cierto? Como casi como un árbol navideño, digamos, de forma horizontal. Pero en realidad son distintos objetos que se aglutinan y que parecen ser menos tangibles que algo comúnmente material, como esta mesa, por ejemplo. Sin embargo, tienen, de alguna manera, da la sensación de que tuvieran alguna lógica de movimiento, un serpentear. O sea, pareciera que esta manera de aglutinarse establece un cierto movimiento que es como una serpentear, porque, a ver, no es que conformen una serpiente, pero pareciera como que funciona de alguna forma rara, ¿no? Maestro, tú acabas de dar un punto increíble. De lo que se dice muchas veces respecto al comportamiento de las flotillas y aquellos que han tenido la oportunidad de tener algún tipo de contacto con los tripulantes de estas naves en particular, entendiendo que pueden haber muchas razas diferentes, sus mentes, este tipo de civilización, actúan como una colmena. Son una mente colectiva en distintos cuerpos. Entonces, cuando nosotros vemos estas tremendas coreografías preciosas que hacen los pájaros, que siguiendo un líder, claro, ¿cierto?, dibujan, digamos... Esa es la sensación. Pareciera exactamente lo que tú acabas de dar en un tremendo punto, lo que otras personas confirman a partir de testimonios más personales, en donde eso obedece claramente a un tipo de mentalidad donde los objetos siguen una cierta simetría lógica al volar entre sí. Ahora, es bien bonito lo que estáis planteando, porque de alguna manera, claro, ¿sabes qué? Es bien interesante, porque de alguna forma parecería ser que las mentes... A ver, uno tiende a creer que estas son mentes más evolucionadas. Uno tiende a creer eso, claro. No le consta, pero uno... ¿Se pueden estar ahí así? Claro, uno cree eso, por lo menos. Y desde ese punto de vista, si tú piensas, las mentes más evolucionadas, es súper interesante lo que está diciendo Juan Andrés, porque parecería que las mentes más evolucionadas funcionan en colectivo.
Exacto, establece la vinculación solidaria. Y como que se supera el ego. Exactamente. La individualidad. Exactamente, Carla. No, y por el contrario, lamentablemente, nuestra sociedad, que en algunos aspectos se ha evolucionado, sobre todo en lo tecnológico, ha fomentado el ego y la individualidad. Y la individualidad, exactamente. Precisamente. Pero fíjate que es el comportamiento de este tipo de luces, porque si hacemos memoria respecto a lo que hemos visto en el año, recuerdo unas que eran rojas, que tenían ciertos movimientos más geométricos, que eran una línea así, una línea así. Absolutamente. Toda la razón. Formaciones triangulares muchas veces, Exacto. de cruce. Pareciera que de respecto a los distintos fenómenos de ovnis que acá analizamos, cigarro, pagoda, lenteja, etcétera, parece que todos tienen distintas maneras, no sé si la palabra es alinearse o estructurar un movimiento. Un movimiento, porque ahora, no son todos iguales. Son hartas cosas a mí particularmente lo que me llama la atención. Uno son las lucecitas. Es bien impresionante la verdad. El color en particular. Vemos más tonos blanquecinos o amarillentos. Buen punto. También hay un poquito de rojo y verde. Eso te iba a decir. Sí. Pero también se contrasta con otros colores, sobre todo el rojo, el que yo al menos alcanzo a ver desde acá. Exacto. Y un poquito de verde tenían algunas de las luces. Son varios. Me llama mucho la atención. De repente hay unas poquitas y luego se ve muy grande, muy grande, que no sé si la idea es que representa algún tipo de forma, alguna imagen. Y lo otro es que encuentro que está bien bajito. Exactamente. Hay un está bien oscura la imagen porque es nocturna, pero se ve un poco la línea horizontal y lo que está por sobre ella. Se nota claramente. Qué bueno lo que acabas de mencionar, Camila, porque hay un dato que tengo que agregar respecto al registro que estamos viendo en pantalla en este momento. Que cuando en algún momento se establece y se trata de bajar el perfil, como suele ocurrir con estos casos, yo supongo que es para no causar histeria colectiva, porque mucha gente es sensible respecto a este tema. Sí, claro. Me consta que hay mucha gente que este tema le fascina y que a quienes no han tenido la oportunidad de ver algo así, dicen, me encantaría estar frente a algo así. Y yo creo que una gran mayoría así funcionaría en la práctica, pero también debo decirle que estas experiencias son muy inquietantes. Entonces, nunca nadie reconoce públicamente, desde parte de la autoridad, de que están frente a un objeto no identificado, porque hay mucha gente que se asusta. El dato que iba a agregar es cuando la gente empezó a preguntar, llamando a la policía, y empezaron a decirle, no, son fuegos artificiales, y nadie se tragó el cuento. Después la gente comentó que ese lugar comenzaron a llegar a distintas partes helicópteros. O sea, empezaron a mandar fuerzas militares aéreas que fueron al encuentro de esto y que claramente eran aeronaves reconocibles, con el sonido de las aspas, con las luces propias que tiene cualquier aeronave construida y conocida en nuestro planeta. Y ahí es cuando desaparecen. Eso te iba a preguntar. Se van, se fuman. Y al parecer no tienen que seguir. No solo dejan de verse, sino que al parecer dejan de estar físicamente ahí. Hay que entender que los radares no aparecen. Entonces tampoco tienen para dónde seguirlo. Lo que yo encuentro raro de eso es que si llegan ellos y desaparecen estas naves, es como que fueran amenazantes, como que fueran peligrosas para la humanidad. Y muchas veces nosotros también hemos hablado de que a nivel gubernamental, obviamente de los grandes poderes, se conoce la existencia de los ovnis, pero como unos aliados de ellos, para su poder. Entonces, aquí como que los quieren eliminar, ¿te fijáis? Exacto, es que es la pregunta del millón, Carla, porque finalmente con tantos tipos de naves deben ser muchos los visitantes, los orígenes y las intenciones y las fuentes de donde surge este fenómeno. Entonces hay mucho paño que cortar y la verdad es que hay más preguntas que respuestas. Es lo que sucedió en Inglaterra, cuando a mediados del 2018 un par de amigos que estaban trabajando, esto es en las primeras horas de la noche, ven un grupo de luces en formaciones, ahora sí, muy cartesianas, muy simétricas. Quiero aclarar algo de inmediato. La explicación que dieron los escépticos, y esto se los tengo que decir antes de ver el video, porque ustedes van a decir, eso es, porque pareciera que la explicación es obvia. Sin embargo, hay un pequeño detalle que echa esto al suelo. ¿Qué es lo que dicen los escépticos? Lo que estos hombres están grabando, que quedaron completamente estupefactos cuando vieron esta formación perfecta de luces en el cielo nocturno de Inglaterra, decían que se trataba de una grúa con la que se levantan edificios. Vemos el video y exactamente, y de inmediato les explico por qué eso tiene que ser desestimado. Atención. Neblina, propio obviamente de la capital de Inglaterra, y de repente dice que se enciende una luz muy grande
y por debajo de ella comienza a aparecer estas luces que se mueven en una formación. Ya, entonces, obviamente, los escépticos dijeron que eso es el brazo largo mecánico de una grúa de construcción. Igual es comprable. Y es, obviamente, tú escuchas eso y dices, sí, viendo cómo se mueve y todo lo demás. Perfecto. ¿Por qué eso se vino al suelo? Porque en ese lugar, al otro día, despuntando el sol, no hay nada que se está construyendo y durante la noche, créeme que no pudieron desmantelar una grúa. No, es posible. No solo eso, sino que alguien, una vez viendo que no había grúa alguna en esa dirección y nada que se estaba construyendo, se calculó la velocidad de movimiento del balanceo que hace y es imprudente e imposiblemente más rápido de lo que una grúa normal podría hacerlo. Menos a estas horas de la noche y con esa espesa neblina. Por lo tanto, si bien parece el brazo de una grúa, estamos viendo un movimiento realmente insólito, simétrico. Es impactante, porque como de nado sincronizado. ¿No es cierto? Y además hay otra cosa que me parece muy interesante de analizar, que en otras oportunidades hemos visto, desde mucha más altura, por cierto, que estos objetos se camuflan entre las nubes. Sí. Pero pareciera otra alternativa, igual de viable, que encuentran que hay mucha neblina y entonces esto es muy bajito, eso me parece como alumbrado público. Absolutamente. Está muy cerca del suelo, de la tierra, lo que sea que está allá puntualmente, pero la neblina también parece que es como una forma de camuflaje para ellos. De todas maneras, además que si tú te fijas, la fuente lumínica, además del elemento en sí, del foco en sí, apunta hacia abajo. Sí. Eso te iba a decir. ¿Te das cuenta? Entonces, que se entiende que había por todos lados creer la hipótesis de que eso es una grúa y se acababa y no hay más que discutir. Pero cuando el otro día se dan cuenta de que no hay tal cosa, de que no se está construyendo nada, y se fijan en el movimiento, la verdad es que es un poquito rápido. O la manecilla del reloj, ¿no? Como parece esto. Sí, parece que están buscando o que están tratando de rastrear algo que estaba en la Tierra o algo que les llamó la atención para estar haciendo un movimiento, porque si te fijáis, es como el movimiento de un radar. Entonces están intentando como entender, al pasar de esta forma, que hay abajo, porque además, fíjate que la luz, yo no sé si era efecto de la neblina, pero pareciera que ilumina hacia el piso. Qué nervio igual es. Que está tratando de llegar a un punto especial. Como que el haz de luz es definido. Claro, como la abducción, ¿no? Eso me da nervio porque me da la sensación que si están tratando de rastrear algo, es como que se van a llevar gente, anda tú a saber, para exámenes, para minerales también. ¿Sabes qué, animales? Salta? Yo el fin de semana estuve viendo una serie de documentales de ovnis, donde entrevistan a personas que han sido contactadas, que han ido a otro planeta y han vuelto, y no son cualquier persona, son personas que están marcadas por el FBI. Porque esas personas se teme que pueden hacer algún tipo de contacto y pueden hacer llegar a los extraterrestres de una forma más allá de lo que han llegado hasta el día de hoy. Perfecto. Entonces, hablan de, obviamente, muchos tipos de extraterrestres, pero vi principalmente a dos personas. Una que hablaba de que fue a los lugares donde se hacen los exámenes con el ADN humano y que ellos estarían buscando la forma de mezclar nuestro ADN con el de ellos porque en algún momento pretenden venir para acá, invadirnos. No sé si en mala onda o en buena onda, pero mezclarse con nosotros, que es lo que hemos hablado de que dice Chico Javier, que vendrían, de todas maneras, que harían. Y por otro lado, hay personas que conocen extraterrestres que vendrían a ser seres interdimensionales. Ya, eso es. Son como seres espirituales. Y ellos serían los más elevados y evolucionados, que es un poco lo que planteas tú. Y que dicen que ellos son como los seres humanos, pero millones de años más avanzados. Ahí está el tema que yo creo que es el de mayor cuidado y el más importante, Carla. Porque fíjate que conforme ha evolucionado en el tiempo el tema ufológico, y al parecer este fenómeno obedece a distintas raíces, a distintas naturalezas. A ver, lo voy a decir más claro, a distintas razas, a distintas posibilidades, nosotros del futuro, otros que vienen de otro planeta, otros que viven en el planeta, pero ocultos, digamos, de nuestra civilización convencional. La que más se establece, dado su comportamiento y dadas sus capacidades, es que los que tenemos que tener particularmente cuidado son los que son de otras dimensiones. Mira, yo sé que, o sea, le estoy hablando con una soltura, digamos, que uno lo da por hecho, pero fíjate que todo esto está avalado por estudios de personas que se han dedicado a esto de la manera más seria posible. Y ojo, y dicen que ahí está la escoba, porque los hay buenos
como los hay de los más peligrosos. O sea, de los únicos que habría que temer son de los seres interdimensionales, y que respecto a las abducciones ocuparían a personas como portal. Lo que está diciendo la Carla, utilizarían a ciertas personas por su vibración, ¿no? Para, como puertas para ingresar a nuestro mundo. A ver, como embajadores a la fuerza. Para entenderlo de manera bien clara. Cuando se establece la idea de que una persona pueda hacer el portal, es como que una persona fuera poseída, así como una posesión satánica, o es que en definitiva a través de mi energía se ocupa y se pasa. Se proyecta. Lo segundo, es como si tú fueras una estación de radio dentro de la infinita banda de vidas de seres humanos, cada uno con su propia sintonía, sirven como meter un mensaje o alguna manifestación al mundo físico de donde ellos viven. Pero yo creo que sin ir más lejos, para que quede un poco más claro, yo creo que es más sencillo todavía. Yo creo que son mediadores. ¿Que uno sería el mediador? No, las personas, por ejemplo, del documental que veía acá la fin de semana. Y yo creo que ellos sí son mediadores, y yo creo que ellos vienen con una información chipeada acá y entregarnos este mensaje, por ejemplo, que viene en el 2019, ¿cachai? Yo siento que va más por ese lado, está súper dominado de... Comillas mensajeros, digamos, por ahí. Sí, eso es una de las teorías. Para entender, digamos... De todas maneras, y entendemos de que todo lo que estamos diciendo es absolutamente posible, entre millones de otras teorías, claro, en donde ninguna puede ser descartada tan fácilmente.